Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa, pero particularmente de noticias de seguridad mundial. Comencemos. Antes de continuar, tengo que hacer una aclaración. Durante esta semana les indiqué de que el Parlamento de Argelia había votado unánimemente para respaldar a su presidente en una declaración de guerra contra Israel. Varios periódicos repasaron la traducción de la resolución hecha por el Parlamento de Argelia, donde indicaron de que hubo un error de traducción, porque la resolución lo que dice es que el pueblo de Argelia respalda al pueblo de Palestina en esta crisis, y no es una resolución para declararle la guerra a Israel. Pero tenemos que conocer de que Argelia no tiene relaciones diplomáticas con Israel. Argelia no es amigo de Israel y sus ciudadanos están llevando a cabo sendas manifestaciones en contra de Israel en estos momentos. Aclarado ese punto, ahora continuemos con las noticias para el día de hoy. Sobre Yemen, aparentemente Israel no ha contestado ninguno de los esporádicos ataques por parte de los hutíes dirigidos a Israel, donde en uno de ellos, durante esta semana que acaba de terminar, Israel utilizó su nuevo misil Arrow 3 para destruir un misil descrito como balístico disparado desde la zona de Yemen. Se dice que los hutíes utilizaron un misil tipo Shahab 3 que vemos en la pantalla en estos momentos, de Irán, que tiene un alcance máximo de 2.000 kilómetros. La pregunta es cómo este grupo de combatientes con menos recursos que Hamas pueden tener un misil de esa índole. Otra pregunta que nos tenemos que hacer es cómo fue que un misil de esta categoría pudo ser introducido dentro de Yemen, destinado para los hutíes. O si los hutíes se apoderaron de estos misiles balísticos quitándoselos al ejército de Yemen. Recuerden que no solamente estamos hablando del cohete, sino también del vehículo móvil que lo transporta para ser disparado. Este tipo de misil balístico, según lo que se conoce al presente, se utiliza solamente en Irán y en Corea del Norte. Donde otra pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuántos de estos misiles balísticos tienen los hutíes bajo su control? Como podemos ver en la pantalla, este misil balístico cruzó sobre los cielos de Arabia Saudita en su ruta hacia Israel. Y como fue destruido antes de llegar a territorio de Israel, tenemos que suponer que sus escombros cayeron sobre Arabia Saudita. Según las palabras del jefe del ejército de los hutíes, ellos alegan que han disparado varios misiles balísticos hacia Israel, más una gran cantidad de misiles y drones que han dado en blancos de Israel, que es lo que ellos alegan, donde Israel solo reporta de una pequeña explosión en un edificio abandonado y desolado en el área de Eilat. Se sospecha que algunos de los misiles y drones lanzados por los hutíes no pudieron llegar a suelo de Israel, cayendo en el Mar Rojo o en territorio nacional de Arabia Saudita. Hasta ahora, el país de Arabia Saudita ha permanecido prácticamente en silencio con respecto a estos ataques por parte de los hutíes. Algo que usted debe conocer, ya que se está batallando cerca del canal de Suez, es que los seguros marítimos aumentan su costo considerablemente para todo barco que esté navegando en o cerca de una zona de combate. Y ese costo adicional se le aplica al valor de la mercancía transportada, que a fin de cuentas se refleja en un alza o una inflación de los precios de los productos que compramos que transitaron por esas zonas de combate. Así que si se expande la guerra al Mar Rojo y a diferentes partes del este del Mar Mediterráneo,
Los europeos pueden esperar alzas en los costos de todos los productos que compran que atraviesan el Canal de Suez. Ya que estamos hablando del Oriente Medio, vamos a hablar de Israel. Tanques de Israel durante las últimas 48 horas han rodeado hospitales en la Franja de Gaza, después de efectuar una serie de ataques contra instalaciones asociadas a estos hospitales. La Organización Mundial de la Salud informó que el Hospital Al-Shifa, que es el hospital más grande de la Franja de Gaza, experimentó intensos bombardeos. Se dice que miles de palestinos se han quedado sin hogar debido a los ataques anteriores y que han sido obligados a refugiarse bajo casetas de acampar en el patio del hospital. El Hospital Infantil Al-Nasar fue atacado 2 veces durante el día de ayer y casi tuvo que cerrar sus operaciones por completo. Otro hospital llamado Al-Rantisi, que tiene la única sala de cáncer pediátrico de la ciudad de Gaza, se incendió después de un ataque por Israel. Al menos 6 hospitales de Gaza han sido atacados en las últimas 24 horas. Así que podemos esperar severas críticas de muchos países del planeta, de muchas organizaciones de derechos humanos y, naturalmente, críticas por parte de las Naciones Unidas. Hasta este momento lo que se sabe es que la suma de los muertos en la Franja de Gaza se acerca a los 11.000, de las cuales se estima que 4.400 víctimas son niños. La señora Barbara Leaf, ante un panel del Congreso donde ella ocupa el puesto de asistente del secretario de Estado para Asuntos del Medio Oriente, testificó lo siguiente, y cito: "Es bien difícil para cualquiera de nosotros evaluar cuál es la tasa de víctimas. Francamente creemos que son muy altas y podrían ser incluso más altas de los números que los palestinos reportan. Solo conoceremos la verdadera cifra de muertos cuando las armas se hayan silenciado". Cierro la cita. O sea que para esta señora la cifra de muertos en este conflicto bélico en la Franja de Gaza puede ser mucho más de 11.000. Otra noticia de este conflicto es que las Fuerzas Armadas de Israel reclaman que pudieron quitarle la vida a otros comandantes de Hamas, pero se concentran en tratar de localizar a la persona que vemos en estos momentos en la pantalla, llamado Yahya Sinwar, para quitarle la vida en el acto. Este señor también se conoce como el carnicero de Hamas, ya que ha creado una reputación de ser la persona que ejecuta a los palestinos que simpatizan con Israel y no simpatizan con Hamas. En otras noticias, este jueves Rusia le informó al país de Japón la suspensión completa de un acuerdo de cooperación creado en el año 1993 para el desmantelamiento de sus armas nucleares, debido alegadamente por el deterioro de las relaciones bilaterales causadas por la invasión de Ucrania por parte de Moscú en febrero del año 2022. La cancelación la anunció el primer ministro de Rusia, el señor Mikhail Mishustin, por medio de una carta y no por el presidente Vladimir Putin. Esto significa que ya no hay ningún tratado o acuerdo vigente sobre los arsenales y armamentos nucleares. Recordemos que hace par de días atrás Rusia también canceló el acuerdo que controla los inventarios de las armas convencionales. Así que podemos decir sin temor a equivocarnos de que la carrera armamentista está en todo su apogeo, sin que existan controles. Durante el día de hoy, Prensa Asociada publicó un artículo relacionado a que las autoridades de los Estados Unidos estaban en el proceso de determinar quién envió cartas con fentanilo y otras sustancias a oficinas regionales electorales,
donde esto se convierte en el caso más reciente de las amenazas que enfrentan los trabajadores electorales en todo el país, donde por lo menos los primeros 3 estados que han recibido estas cartas son Georgia, Oregón y Washington. Mi impresión es que las cartas han sido enviadas a regiones electorales demócratas. Anteriormente hemos visto casos donde se utiliza la correspondencia como vehículo para realizar un acto que lo podemos catalogar como terrorista, donde esa es la clasificación que se le está dando a este incidente del presente. En el pasado han ocurrido casos de cartas con anthrax y casos de cartas explosivas. En el año 2001 hubo un caso con cartas con anthrax dirigida a senadores donde fallecieron 5 personas y 17 quedaron afectadas. La persona de interés en el caso anterior de anthrax se alega que se quitó la vida antes de ser formalmente acusado, pero hay dudas si él era verdaderamente la persona de interés y el autor del envío de estas cartas con anthrax. Kaczynski, autor de estos actos terroristas, fue condenado a cadena perpetua, donde se sospecha que se suicidó en su celda. En el caso actual, en el presente, hasta este momento no se ha reportado personas afectadas por el fentanilo contenido en estas cartas que se están enviando. Para contrarrestar esta amenaza se están distribuyendo en centros electorales y oficinas postales un antídoto llamado naloxona. Este es un caso que se está desarrollando en estos momentos, donde hasta ahora se han encontrado 5 cartas y, como dije anteriormente, se está considerando como bioterrorismo. Esto que está ocurriendo con estas cartas con fentanilo es bien preocupante por la siguiente razón. Son muy pocas las personas en este mundo que tienen acceso a esporas de anthrax que han sido modificadas para poder ser utilizadas como armas bioquímicas, como las que se usaron en el año 2001. Son muy pocas las personas que tienen las destrezas necesarias para hacer una carta bomba, pero son cientos de miles los que tienen la capacidad de comprar fentanilo, meterlo en una carta y enviarlo a través del sistema postal a cualquier persona. Así que, si el presente ataque bioterrorista utilizando fentanilo afecta o le quita la vida a una o más personas, es mi opinión que vamos a ver muchos copycats haciendo lo mismo, donde usted y yo, cada vez que nos llegue una carta, vamos a tener cierta preocupación si está impregnada con fentanilo. Y si uso más la imaginación, un bioterrorista puede contaminar la comida del supermercado o los medicamentos en las góndolas de las farmacias con fentanilo. Los jovencitos de hoy no creo que conozcan el caso de un asesino en serie llamado James W. Lewis, conocido por el caso llamado Los asesinatos con Tylenol del año 1982, donde este señor, que murió en el año 2023 a los 76 años de edad, impregnó las pastillas de Tylenol con cianuro de potasio, donde llegó a matar por lo menos a 7 personas en la zona metropolitana de Chicago, donde después de este caso empezaron a aparecer los copycats en diferentes partes de los Estados Unidos, usando Tylenol y otros medicamentos no controlados que impregnaban con cianuro de potasio. Debido a estos asesinatos es que hoy día tenemos las cápsulas de pastillas y otros medicamentos sellados desde que salen de la fábrica. Y se supone que usted revise que el sello del envase de los medicamentos esté correctamente sellado. Yo me recuerdo que cuando yo iba a la farmacia para comprar pastillas para el dolor de cabeza, siempre tenía cierta preocupación
de que las pastillas estuviesen contaminadas con cianuro. En adición, debido a este caso, se prohibió la venta de cianuro a la población general. Y por eso es que hoy día usted no puede ir a una farmacia a comprar cianuro de potasio, ya que se prohibió la venta en la década de los años 1980 por este caso. En otras noticias, en el día de ayer no les mencioné que el país de Alemania envió 2 batallones al país de Lituania. Y yo solo me puedo imaginar que es en reacción a las palabras del diputado secretario de Estado de la República de Bielorrusia, donde el 29 de octubre dijo que Bielorrusia tiene todos los criterios para justificar declararle la guerra a Lituania para tomar control del corredor de Suwalski, debido a los daños que ha recibido la economía de la República de Belarus por el cierre de los cruces fronterizos comerciales en la frontera de Lituania con la República de Belarus, impidiendo el libre comercio. Recordemos que Lituania es miembro de la OTAN y cualquier ataque a Lituania puede inmediatamente activar las fuerzas de la OTAN para repeler el ataque. En la guerra de Ucrania, el presidente Putin vuelve otra vez a visitar el cuartel general del ejército ruso en la ciudad de Rostov del Don. Recordemos que en su visita anterior, misiles HIMARS lanzados por Ucrania destruyeron una gran cantidad de helicópteros en un aeropuerto controlado por los rusos en la zona de Donbass. Aparentemente el presidente Putin está visitando la comandancia porque se están entregando equipos nuevos de combate al ejército ruso y para que le den un resumen de la situación en el campo de batalla. En cuanto a la situación en el campo de batalla, se reporta que Rusia continúa bombardeando diferentes ciudades de Ucrania con todo tipo de misil y drones, donde también atacó a Kiev, capital de Ucrania, y como siempre, la ciudad de Odessa. Voy a poner los nombres de las ciudades que estuvieron bajo ataque en la pantalla porque es muy difícil pronunciarlos correctamente. Por otro lado, se reporta de que Ucrania lanzó varios ataques cerca de Moscú, capital de Rusia. Y en un incidente que podría estar o no estar asociado con esta guerra, un tren de carga se descarriló al sureste de Moscú, donde los rusos naturalmente culpan a saboteadores pro-Ucrania. Como les indiqué anteriormente, la guerra se ha movido, debido al invierno, a una campaña bélica concentrada en ataques con misiles y con drones por ambas partes. Aunque Ucrania está reclamando que ha tenido victorias en la parte sur de Gerson, al oeste del río Dnieper. Para ponerlos al día sobre el tema que discutimos anteriormente de los alegados terroristas detenidos en Brasil, la última información es que uno de ellos guarda silencio y el otro dice que un oficial de Hezbollah lo quería contratar por una cantidad de dinero para secuestrar y asesinar a personas judías o de Israel en Brasil, donde él alega que nunca aceptó la oferta de Hezbollah, regresando a Brasil, donde fue arrestado. Una noticia indica de que los blancos eran localizaciones frecuentadas por judíos y la embajada de Israel. En la crisis de Esequibo, en Guyana, Nicolás Maduro ahora viene y acusa a los Estados Unidos de estar incubando un conflicto militar en esa zona, donde apunta los cañones a ExxonMobil, al imperio de los Estados Unidos y al Comando Sur, donde dice que nadie va a detener el referéndum del 3 de diciembre, donde las personas van a tener que contestar 5 preguntas, y una de ellas es si están de acuerdo o no con la anexión de el Esequibo a la nación. Y cito algunas de las palabras del señor Nicolás Maduro. El 3 de diciembre, en Venezuela, ocurrirá un hecho histórico. El pueblo saldrá a votar y a decidir, y que nadie lo dude. Y en ese día,
convocados por el poder legislativo, ejerceremos nuestra soberanía absoluta y total y decidiremos el destino de la paz, de la independencia, de la integración territorial de nuestro país. Cierro la cita. Entre las entidades que acusa Maduro es a ExxonMobil. Todos estos países, y supongo que Venezuela en sus inicios, contrataban este tipo de compañías que tienen el conocimiento y el equipo para localizar yacimientos de gas y de petróleo, incluyendo el conocimiento de cómo establecer una operación petrolera. Y por eso es que diferentes países contratan a entidades como ExxonMobil, Halliburton y otros. Hasta los rusos han contratado a ExxonMobil para impulsar su industria petrolera. Y existe la compañía ExxonMobil China, donde también China ha utilizado la experiencia y la sabiduría de ExxonMobil para impulsar su industria petrolera. Así que la acusación de Maduro es efímera, sin substancia. Además, si esta situación fuera tan fácil de resolver con un referéndum, entonces México podría hacer un referéndum para establecer que todo el oeste de los Estados Unidos, desde el río Mississippi hasta el Océano Pacífico, es de México, ejerciendo su soberanía absoluta y total, y que todos los ciudadanos en esa zona pasan a ser ciudadanos de México, dejando de ser ciudadanos de los Estados Unidos, y todas las industrias y negocios al oeste del río Mississippi pertenecerían a México. Así que para mí las palabras del señor Nicolás Maduro son absurdas, son ridículas, pero hay veces que se forman guerras por causas ridículas. Estados Unidos durante estos días canceló algunas de las sanciones en contra de Venezuela. Pero, por lo que yo veo personalmente, esa suspensión de las sanciones no va a durar mucho tiempo, debido a la actitud que tiene Nicolás Maduro en estos momentos en contra del gobierno de Guyana. En otras noticias relacionadas a Centroamérica, el jefe del ejército de Nicaragua, con otros oficiales, durante los pasados días visitaron a China, después a Rusia, y en estos momentos están visitando la isla de Cuba. No se ha especificado el propósito de estas visitas a estos países por parte de la élite militar de Nicaragua. En noticias que no tienen nada que ver con las guerras, desde Japón se reporta que ha nacido una nueva isla volcánica a solo 1 kilómetro de la costa de la isla de Iojima, que es una isla famosa debido a que allí se realizaron las últimas sangrientas batallas durante la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y Japón. En el presente, esa isla es escenario de un volcán submarino que todavía no ha sido bautizado, que está en erupción formando una nueva isla que va a formar parte del archipiélago de Japón. En estos momentos la nueva isla tiene más de 100 metros de diámetro y sigue creciendo rápidamente, donde naturalmente este nuevo volcán va a representar otra amenaza más para la vida de los que viven en esa zona de Japón. La Oficina del Censo de los Estados Unidos, según una noticia de prensa asociada, dice que la población mundial ya superó los 8 billones de almas. Yo me recuerdo que siempre se ha dicho que el límite de la Tierra para poder alimentar la población humana es 9 billones de personas. Una vez se pasa del umbral de los 9 billones de personas, la hambruna va a estar rampante. Para terminar, hablemos de uno de los efectos del cambio climático en una isla llamada Tuvalu,
en el Océano Pacífico, donde el gobierno de Australia le está dando la mano a los que residen en esta isla para que no desaparezcan, para que los tuvalienses continúen existiendo entre nosotros, porque debido al deshielo causado por el cambio climático, la isla de Tuvalu se le está tragando el mar, una isla donde solamente residen 11,000 indígenas tuvalienses, donde el gobierno de Australia, por ahora, va a permitir que 250 indígenas de esa isla se muden a Australia anualmente, que deben ser las familias más afectadas por el alza del nivel del mar. Por ahora se van a transferir 250 personas anuales, hasta que los 11,000 indígenas estén relocalizados en su territorio nacional. Así que para la segunda mitad del siglo XXI ya todos estos indígenas estarán residiendo en su nuevo hogar en Australia, si el mar continúa subiendo. Y estas fueron las noticias seleccionadas para las últimas 24 horas. Recuerda recomendar este resumen noticioso y de compartir este video. Gracias a las personas que ya se han convertido en patrocinadores de este canal, vía los Super Thanks o haciéndose miembros de la zona privada. Me da un like y nos vemos en las próximas noticias. Hasta mañana.